¿Cómo estamos? Buenas tardes. Mire, bueno, aquí estamos nuevamente en el canal para poder, cierto, explicar la guía que está subida, cierto, a la plataforma, y también, cierto, para que tengan una idea de qué se trata, cómo poder ayudarlo a ustedes a realizar esta, esta guía, ¿ya? En primer lugar, cierto, quisiera hablar sobre la habilidad que se quiere desarrollar y que los alumnos, cierto, de primero medio, como dice acá, analizar y interpretar todos los datos que puedan promover la evidencia que apoyen la diversidad de organismos resultados de la evolución. Entonces, todo el material que sube la página está relacionado justamente que la habilidad que ustedes adquieren es analizar e interpretar. Ahora, datos, pues información, algún el tiempo, y que para qué, para que proveer cierto de evidencia que apoye el resultado de la evolución. Para esto, cierto, la guía que está en el canal está relacionada específicamente con lo que es algunas evidencias desde el punto de vista anatómico y también embriológico. Dentro de las habilidades que están en la guía marcada está lo que es que los alumnos tengan la habilidad de observar y describir realmente las características de objetos, procesos, fenómenos. Esto es muy importante, que formulen fundamentos hipótesis, sabiendo, cierto, que una hipótesis es una posible respuesta, pero basada en un conocimiento que ustedes tienen que adquirir y que puede ser comprobada a través de la parte experimental, en este caso a través del tiempo. Y las actitudes científicas que se trabajan en la asignatura y en todas las guías, específicamente que ustedes trabajen con rigurosidad, comprensión y orden, y siempre manifestando un pensamiento crítico, justamente en base a la evidencia válida y confiable, ¿ya? Entonces la idea hoy día es tratar de que ustedes explicarles cómo puede desarrollar la guía, centrada en lo que es la habilidad y las actitudes, tomando en cuenta, por supuesto, el aprendizaje esperado con la habilidad, el contenido y el procedimiento. Aquí, cierto, aparece una pequeña lámina para que ustedes puedan captar que una prueba morfológica que está relacionada con los órganos homólogos. Si nosotros observamos acá, esta especie que está acá, bueno, está el humano, el caballo, el murciélago y la ballena. Si ustedes observan, estas tienen un mismo origen evolutivo, pero tienen distintas funciones. Es decir, si nosotros miramos la parte superior, la parte del medio y la parte inferior, como que los huesos, ¿cierto?, son muy parecidos. Por eso tienen el mismo origen evolutivo, pero su función es distinta. Bueno, todos sabemos la función, ¿cierto?, las funciones de cada una de estas especies. Por eso se llaman, ¿cierto?, órganos homólogos, también llamados divergentes. Aquí hay otra lámina un poquito más ampliada, ¿cierto?, sobre los órganos homólogos. Si ustedes observan los huesos, ¿cierto?, de esta especie, se parecen mucho, ahí, ¿cierto? Pero si miramos acá, la extremidad inferior y las falanges, ¿cierto?, tienen distintas estructuras para la función que cumplen cada uno de ellos. Estos se llaman órganos homólogos. También existe otra prueba morfológica que es los órganos análogos, que es distinta a la anterior, ¿ya? Si nosotros miramos acá, este tenía un mismo origen, distinta función. Aquí al revés, ¿cierto? Si nosotros observamos aquí los órganos análogos, son que tienen distinto origen, pero presentan aparentemente alguna semejanza en su función. Entonces, por ejemplo, la ala de este murciélago con la ala de la mosca es la misma función, a pesar que tiene un origen distinto. Esto nos está dando una idea de que tal vez hace millones de años, ¿cierto?, hubo una unión de muchas especies en un solo origen de todas las especies que conocemos en la Tierra, ¿ya? Aquí también hay otro ejemplo típico de órganos análogos, ¿cierto? La funcionalidad que tienen ambos, ¿cierto?, a pesar que son orígenes distintos. Acá hay otra forma de diferenciar los órganos análogos, ¿cierto?, la misma función, y órganos de origen evolutivo distinto. En cambio acá, ¿cierto?, el mismo origen pero distintas funciones en ¿cierto?, los mamíferos que están en la lámina. Entonces, como al principio, ¿cierto?, explicaba que tal vez el origen era uno solo. Tal vez todas estas especies que conocemos hoy en día vienen de un antepasado. Por eso son pruebas, evidencias de la evolución. Aquí la misma lámina, donde explica, ¿cierto?,
encerrado en un círculo acá los órganos, ¿cierto? La estructura en el brazo, ¿cierto? En la aleta, ¿cierto? De varias especies, órganos homólogos. Órganos convergentes, también los análogos, ¿cierto? Que tienen la misma función. Y bueno, aquí hay otro ejemplo también de estructuras que tienen, que convergen evolutivamente. Ya es cosa de analizar, mirar que la funcionalidad es la misma, pero a pesar que tienen origen distinto, órganos análogos. También existen otras pruebas que tal vez a muchos le llama la atención, que son órganos que ya no se ocupan, no tienen funcionalidad y que han ido perdiendo, ¿no? Y al final, cierto, quedan ahí. Por ejemplo, son los famosos órganos vestigiales. ¿Ya? Por ejemplo, está el caso del coxis, que no tiene ninguna funcionalidad, el apéndice, las famosas muelas del juicio, ¿cierto? Que están ahí, que incomodan, molestan, por lo cual, ¿cierto? Se han ido atrofiando en el curso del proceso evolutivo. Aquí está la misma lámina, donde ustedes observan acá, la muela del juicio, ¿cierto? El coxis y la cintura pélvica de las ballenas, que tampoco tiene funcionalidad. Aquí está, bueno, más ampliado lo que es la estructura de las muelas, ¿cierto? Y las muelas del juicio, que son muy incómodas, molestan, por supuesto, más de alguno ha padecido estos síntomas. Aquí también, ¿cierto? Otro ejemplo de órganos vestigiales, que con el tiempo han ido perdiendo, incluso el apéndice del tiempo ya no ha tenido funcionalidad, pero está ahí. Entonces muchas veces sabemos que este órgano o esta estructura del sistema digestivo se puede infectar y producir, ¿cierto? Una apendicitis. Es preferible una operación antes, y evitando la peritonitis, que es más complicada. Entonces los médicos, ante cualquier síntoma de apendicitis, prefieren cortar, ¿cierto? Sabiendo que esto no tiene ninguna funcionalidad, entonces no tiene problema para la persona. ¿Ya? También hay etapas, otra evidencia que son embriológicas, que están mirando acá, que tal vez si nos miramos acá nos diferenciamos de toda esta especie, pero tal vez el origen embrionario en un momento somos todos muy parecidos. Ustedes lo observan en la primera etapa, son muy parecidos, ¿cierto? Aquí ya cambia después ya del cuarto mes hacia adelante empieza a haber todo un desarrollo fetal. Entonces estas son evidencias de la evolución, ¿cierto? Que están en la guía, donde ustedes, ¿cierto? Solamente tienen que observarla, bajar la guía que está en la plataforma o que está en la página web o en el WhatsApp, y donde está lo mismo, ¿cierto? Donde dice una introducción, dice: la anatomía comparada estudia la semejanza y diferencia entre la estructura de distintos organismos y ha sido muy importante para establecer la relación evolutiva entre las especies. Entonces existen evidencias anatómicas, como acabamos de decir, como los órganos homólogos, análogos y vestigiales. Entonces, como dentro de las habilidades que está mencionada acá, siempre la idea es que los alumnos trabajen a través de la habilidad de observar y describir, formular y fundamentar hipótesis. Como se explicaba recién, todo tiene una base en conocimiento, por eso vamos viendo una evidencia. Entonces, es evidencias que pueden promover, ¿cierto?, el resultado de una evolución. En la guía, ¿cierto?, aparece una pequeña explicación que es cómo ustedes pueden plantear un problema, ¿ya? Un interrogante que a usted le llame la atención, que le gustaría investigar, aclarar, ¿cierto?, indagar, para no quedarse con la duda, o que le llame la atención. Y también, ¿cierto?, al formular una pregunta, cuando uno formula una pregunta, de inmediato salen posibles hipótesis, pero siempre la hipótesis tiene que estar basada, como dice, en un conocimiento. Los conocimientos son el estudio. Entonces, la hipótesis surge, ¿cierto?, como una posible respuesta a un problema, teniendo una base. Entonces, la actividad de la guía, entonces yo les presento acá 5 vertebrados, la misma que está en la lámina, ¿cierto? Está el ser humano, el murciélago, la foca, el tortuga y el caballo. Y en base a estas, ¿cierto?, especies que están acá, que están mostrando dos órganos homólogos, ustedes tienen que desarrollar la siguiente habilidad. Van a comparar y describir cómo está en la organización de los huesos, de las extremidades. Recuérdense que el lado es de lo superior, medio e inferior.
¿ya? Van a explicar con sus palabras si existe algún patrón, alguna cosa que lo una. Inferir, eso tiene que nacer de ustedes. ¿A qué se debe la semejanza y diferencia en la organización de los huesos y las extremidades de estos animales? Entonces tienen que inferir para qué tienen esa estructura, esa forma o esa parte dinámica que tienen ahí. Y aquí, ¿cierto? Dice elaborar dos hipótesis. Como te explicaba recién acá, la hipótesis son posibles respuestas, ¿cierto? Basadas en el conocimiento y que surge de un planteamiento, un interrogante, una inquietud que se puede dar. Entonces aquí tienen que plantear dos hipótesis en relación con la estructura que tienen en común estos animales. Entonces tienen que observar acá esa lámina y ahí plantearse, como dice acá, dos hipótesis. También se les pide que usted elabore una pregunta de investigación, o sea, ¿qué le gustaría a usted investigar? En base a lo que son la evolución, a través de la parte anatómica, y que, ¿cierto?, le llame o le gustaría indagar un poquito más. Hay una pregunta, ¿ya? Bien planteada. Aquí ya vale una base, ¿cierto? Un buscador, internet, libro, el texto también de biología en primero medio sirve mucho. Entonces aquí hay que buscar alguna investigación y explicación sobre la evolución de registros fósiles, como la estructura anatómica homóloga, en biológica, la secuencia del ADN. Entonces aquí hay que hacer una investigación. La investigación, ¿cierto?, respecto a esta estructura homóloga en biológica, la secuencia de ADN. Por lo cual necesito que, o sea, se requiere que los alumnos adquieran desarrollen la habilidad de investigar. Como dije recién, el primer libro, primero medio, está la de materia. Pueden buscar en buscador, internet, o sencillamente, ¿cierto?, basado también en el PowerPoint que yo le expliqué o la guía que estaría aquí, ¿ya? Y elaborar 5 ejemplos. Aparte de lo que están acá, ¿cierto?, los que yo mencioné, 5 ejemplos donde podamos, ¿cierto?, evidenciar órganos homólogos, análogos y vestigiales, pueden colocar especies, ¿ya? Y acá, ¿cierto?, dice, la pregunta 8 es fundamentar. Aquí muchas veces los alumnos les cuesta esa habilidad de fundamentar. Aquí en ninguna pregunta se pregunta ni sí ni no, solamente aquí tú tienes que, como dice uno, ponerle de su cosecha, ¿cierto?, explicar con sus palabras, analizando la siguiente frase, ¿ya? Cuando dice cada especie cuenta con adaptaciones, es decir, estructura y realizan procesos para satisfacer su necesidad y responder al medio ambiente. Entonces, en base a esta frase, o esta frase que está acá, usted da una fundamentación, ¿cierto?, respecto a esto, ¿ya? Todas estas preguntas que están acá no es llegar y copiar y colocar en un buscador, estas tienen que nacer de ustedes. Piden ayuda, por supuesto, si alguien tiene algún problema de cómo plantear hipótesis, cómo hacer una comparación, cómo poder explicar, cómo inferir, ¿cierto? Me lo pueden dar a conocer en el WhatsApp o por el canal de YouTube, ¿ya? Y la última actividad, que también es un poquito más lúdica, que para ustedes va a tener un crucigrama, ¿ya? Y ahí solamente el crucigrama ustedes tienen que ver las columnas, bueno, las verticales, ¿cierto?, las horizontales, y ahí ustedes, ¿cierto?, van a ir completando de acuerdo a la numeración que está dando acá, ¿ya? Entonces, no sé, si yo los veo, por ejemplo, aquí, cualquier situación, por ejemplo, con funciones similares pero origen binario distinto. Entonces, si hablamos de que con funciones similares, ¿cierto?, pero origen embrionario distinto, entonces aquí estaríamos hablando de los órganos, ¿cierto?, que se llaman órganos análogos, ¿cierto?, que tienen distinto origen, pero una misma función, ¿ya? Entonces, tiene la misma función, ¿cierto? Serían órganos análogos. Entonces usted coloca ahí órganos análogos en la número 1. Y finalmente, ustedes van a encontrar una pauta de cotejo. Esto lo lleno yo. Punto 1 hasta el punto 6. Donde al revisar la guía, ¿cierto?, el alumno investiga y explica, argumenta con sus palabras, completa los conocimientos del crucigrama, crea una pregunta, planteó hipótesis,
desarrolló la guía en el tiempo que corresponde, y voy colocando sí o no, sí o no, ¿ya? Y esta autoevaluación es suya. Entonces hay que ser, ¿cierto? Como dice una autoevaluación, bien autocrítico, ¿cierto? Y, ¿cierto? Realizó la guía en forma responsable. Si usted dice, sí, me costó, le pone sí. Si usted, ¿cierto? Ve la forma responsable, si la hizo o no la hizo. Y finalmente yo pongo una observación acá. Y no se olviden que todo este material que estamos subiendo tiene un proceso formativo y en el cual yo también tengo que retroalimentar en su proceso. ¿Ya? Así que eso es lo que yo quería comentar en este pequeño tutorial para que ustedes, ¿cierto?, vayan trabajando esta guía que está relacionada justamente con ese objetivo, que es analizar e interpretar datos para probar evidencia que apoyen la diversidad del organismo en el resultado de la evolución, no considerando que la evolución es un cambio a través del tiempo. ¿Ya? Así que los dejo, las dudas y cualquier comentario en el canal. Muchas gracias. Hasta luego.